Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Sésame que nos haya cedido este espacio, en especial a Marina como City Manager. Sésame es una empresa que se dedica a las software de recursos humanos y está redefiniendo un poco la experiencia de empleado a través de espacios pues, como este que nos ha cedido. Y bueno, luego si queréis, en el cóctel que vamos a tener después, pues podéis hablar con ellos y que os expliquen un poco más en qué consisten. ¿Para qué estamos aquí? Pues en Mutualidad de la Abogacía creemos que debemos devolver a todos nuestros mutualistas la confianza que han depositado en nosotros para sus ahorros y para su jubilación y creo que debemos devolvérselo acompañándoles durante su experiencia profesional para ayudarles en todo lo que sea posible. En este caso vamos a tratar de abordar el momento del inicio de la profesión por cuenta propia. Sabemos de las dificultades que conlleva el comienzo de esta actividad y hoy vamos a profundizar un poco en los modelos de trabajo híbridos, en cómo se puede encontrar un espacio adecuado para cualquier profesional para que empiece a trabajar. Para ello, pues están con nosotros Beatriz Malpartida, como directora de personas de Mutualidad de la Abogacía, y Ángel Serrano, como CEO de City Hub, que nos van a mantener una conversación pues, para ver cómo crear una work experience dentro de los modelos de trabajo híbridos. Entonces, cuando queráis. Gracias. Gracias. Pues lo primero que sé que tenemos tiempo, si ves que nos saltamos, dinos algo porque hemos empezado a prepararlo antes y hemos visto que somos dos grandes apasionados del tema, o sea que esto puede dar para rato. A mí me han pedido que comenzara y me preguntaban, ¿no? Expone un poco cuál ha sido la evolución de los modelos de trabajo, cuál es ahora el modelo laboral que hay. Ahí es nada, ¿no? Porque la pregunta es bastante amplia. Y sobre todo es amplia porque ya antes de pandemia se decía, ¿no?, que estábamos viviendo la cuarta revolución, una revolución industrial, la cuarta, y yo creo que lo que nos está pasando es que estamos viviendo el momento apasionante de definir cómo va a ser este modelo de trabajo. O sea, y es un modelo apasionante porque lo estamos viviendo nosotros, ¿no? De lo que hagamos nosotros también va a resultar algo, va a resultar el futuro. Y yo dividía dos partes. Antes de pandemia, que ya empezó esto a cambiar con lo de la revolución industrial, marcado por la tecnología y por la velocidad que está imprimiendo a todo, la tecnología y los nuevos canales de información. Y una segunda parte, porque si no íbamos lo suficientemente acelerados con el cambio, llegó la pandemia, ¿no?, para acelerarlo, que nos sirvió como 2 años de piloto de teletrabajo, en el que aprendimos a teletrabajar y además mucho, ¿no? Todos tuvimos que trabajar mucho. Y desde esa parte, desde estos dos momentos, es cuando ha habido pues, un cambio en este modelo de trabajo que aún no sabemos en qué quedará, pero que yo creo que sobre todo se ve definido por las relaciones, ¿no? Han cambiado las relaciones del empleador con el empleado, de los empleados entre nosotros y sobre todo del empleado con el trabajo. Ya no son los mismos motivos para trabajar, ¿no?, que a lo mejor teníamos pues mi generación, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy diferente a las nuevas generaciones, a mis hijos, en cómo afrontan su relación con el puesto de trabajo, y de todo eso se derivará el modelo que tengamos. Yo, de hecho, hace un par de años, ¿no?, me quedé con una frase que me gustó mucho, que decía que el espacio es el papel en el que se escribe la cultura de una compañía. Y yo incluso me lo llevaría más allá de la cultura. Antes comentabas, ¿no?, experiencia de empleado. Yo creo que el espacio es en el que se vive la experiencia de empleado ahora mismo, porque ha cambiado mucho la experiencia de empleado precisamente por esos modelos de trabajo. Dicho esto, ya que tenemos la suerte hoy de tenerte, Ángel, que eres un experto en todos estos temas que estamos comentando, a mí lo primero que me gustaría saber es cómo consideras tú que ha evolucionado esta parte del espacio en estos modelos de trabajo. Gracias, Beatriz, y gracias a la Mutualidad y a Sésame por la oportunidad de estar aquí. En línea con la cultura que decías, hay otra frase que me gusta mucho que dice: la cultura es lo que pasa cuando no está el jefe. Que es ahora que se habla tanto de la cultura. Yo creo que, como tú decías, estamos viviendo
un momento de cambio y transformación muy profundo y muy acelerado, una velocidad vertiginosa. Cambia la manera de comunicarnos entre nosotros, como has dicho, comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros profesionales, con las empresas, con las marcas. Cambia la manera de producir, la manera de distribuir, la manera de consumir y la manera de trabajar. Nosotros decimos que en 10 semanas de confinamiento se ha acelerado 10 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ya la oficina ha dejado de ser el único lugar donde se puede trabajar. Estamos asistiendo a una deslocalización del trabajo. El trabajo ya no es un lugar, el trabajo es una actividad, es un contenido, es una experiencia. Entonces las compañías están ahora ante ese tsunami diciendo esto, modelo híbrido que viene a implantarse. Los últimos datos que he leído es que el 80% de la gente quiere trabajar en modelo híbrido. El 15% quiere trabajar full remote y el 5% quiere trabajar en la oficina. El 80% en un modelo híbrido, pero el modelo híbrido quiere trabajar en un modelo híbrido líquido, que llamamos nosotros. El híbrido líquido es que yo elijo qué días voy a trabajar, no los que la empresa me dice, en función del servicio, del propósito que tengo que realizar. Las compañías están implantando el modelo híbrido sólido. A ti, Beatriz, te toca, bueno, tú seguro porque eres una apasionada de las personas, irás todos los días. Y está fenomenal que vayas todos los días. Todas las compañías yo creo que están leyendo el mercado de una manera errónea. Lo que estamos viendo en otros países es que cuando Estados Unidos estornuda, nosotros nos resfriamos, pues fijaros los niveles de ocupación en los edificios de oficinas en Estados Unidos es que están en el 50%. Los de ocupación, si vamos a usabilidad de los puestos de trabajo, estarán en el 20%. Esta semana leíamos un informe de Bloomberg que decía que las compañías alrededor de Manhattan habían perdido 12.000 millones de dólares en el año 22 por la falta de consumo que hay. Entonces, esa falta de consumo implica también menos recaudación de impuestos y eso tiene un impacto también en la recaudación para desarrollo de los servicios públicos. Con lo cual es todo un tsunami. Nosotros lo llamamos la revolución flexible, Qué bueno. que estamos en el inicio, que a ver hacia dónde nos lleva y tenemos la suerte de estar viviéndolo. Yo creo que al final en una empresa dependerá de la visión de la alta dirección, del sector de la economía donde esté esa compañía, de la ciudad en la que esté, del momento económico donde esté esa empresa y del perfil de los profesionales. No hay recetas únicas. Cada organización tiene que conectar con el modelo híbrido que verdaderamente responda a esa necesidad que tiene su gente. Y para atraer y fidelizar al talento, bueno, tú lo debes de estar viendo en las entrevistas. Si no das flexibilidad, es que ni van. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo empecé, que era muy políticamente incorrecto preguntar si había días de teletrabajo, un poquito después de empezar yo, que entonces no había. Y ahora es una de las primeras preguntas que hacen los candidatos, precisamente, ¿no? Se ha liberalizado. Y es parte de la propuesta de valor de una oferta de trabajo muchas veces. Yo no sé si nos lleváramos todo este tema, ¿no? Creo que de esta experiencia de empleado que hablábamos, o de esta experiencia de trabajo, quizás en la parte de los emprendedores puede incluso definirse de una manera mejor o más clara, ¿no? Más necesaria esta parte del espacio de trabajo. Bueno, es que para el emprendedor el abanico de espacios para trabajar es enorme. Entonces, el gasto más importante para un emprendedor va a ser la oficina, pero un emprendedor no se quiere quedar en casa, porque un emprendedor necesita conexiones y necesita visibilidad. Bien, porque dentro de los emprendedores quizás es verdad que necesitan y que ahora mismo hay muchísimas barreras para poder emprender, ¿no? Es algo que es bastante complicado, que por un lado necesita mucho coraje y por otro lado, pues muchas herramientas y toda la ayuda que podamos... ¿Tú crees que tienen los que emprenden las herramientas para emprender? Yo creo que no, o que podríamos contar todavía con muchas más. De hecho, por un lado se requiere mucho coraje, como decía, porque como cualquier cambio es algo que da mucho miedo, ¿no? Y luego creo que también se necesita mucha reflexión o muchas herramientas que ayuden a reflexionar para estar seguro de que tienes ese rol y de que vas a tener éxito o bastantes probabilidades de éxito al principio.
Entonces, incluso veo una parte del legado, ¿no?, de si a otras empresas o del tejido empresarial que le haya ido bien en el momento en el que emprendió, casi la necesidad de devolver a la sociedad lo que ha recibido, ¿no?, y que pueda ayudar a emprendedores. Tú que eres tú me decías un rara avis, yo te decía un poco adicto, más bien, que rara avis y que ya has emprendido varias veces. ¿Cuáles son las barreras principales con las que se encuentra un emprendedor? Bueno, barreras hay muchísimas. Yo es que emprender no es un trabajo, yo creo que emprender es una actitud. O sea, lo tienes que tener en el ADN. Para mí hay como tres pilares que hay que vencer. Yo creo que hay que ganar en visibilidad. Cuando emprendes, en función del momento profesional que tienes, es importante que te conozcan y tus recursos son limitados. Y ahora hay cantidad de plataformas en las que te tienes que mostrar. Entonces, ¿de qué manera tú inviertes en esos planes de marketing para que tus recursos financieros, que son muy acotados, cómo los colocas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ganar es en visibilidad. Y luego hay que también proyectar autoridad y experiencia. La gente con quien quiere trabajar, con gente que tenga solvencia, que sea una voz autorizada en el trabajo que tú quieres hacer. Tú puedes hacer un buen modelo de negocio, un mínimo producto viable, un buen plan de marketing, pero te piden tu primer cliente. Os voy a contar una anécdota. Yo cuando fundé la división de arquitectura de Aguirre Newman, me acuerdo que hice las oficinas de un auditor que se llamaba Juan Carmazana, CT Auditores, y es que era nuestro primer cliente. Nuestro segundo cliente, fijaros que tuvimos la suerte que fue Antonio Garrigues, que eso ya fueron palabras mayores, pero me acuerdo una frase que me dijo Juan Carmazana, y dijo: mira, te voy a dar el proyecto a ti, porque como es tu primer proyecto te vas a dejar la piel y no vas a dejar que nada falle y te vas a implicar al 100%. Y él sabía que los primeros proyectos de un emprendedor tienes que ser desarrollarlo algo perfecto para que no tengas una cartera de experiencias y de clientes, que es lo más difícil de ganar. Y luego la tercera barrera es que hay que vencer a la soledad. Chema y yo, que somos corredores, la soledad del corredor de fondo, yo le digo la soledad del emprendedor. La soledad del emprendedor, que hay angustias, miedos, incertidumbres, buena suerte, mala suerte, pero no hay que perder el foco. Si tú crees en tu idea, no hay que perder el foco. Vendrá gente que te dirá que estás loco. La gente que te dice que estás loco no han emprendido. La gente no emprende en España. Solamente se han creado 100.000 empresas en el año pasado. Un 2,1% menos que el 21. Necesitamos más emprendimiento en un país donde el 75% de las compañías son de menos de 10 empleados. El 90% es de menos de 25 empleados. O sea, que España no es un país de los Telefónicas y los Santanderes, es un país de pymes, con lo cual necesitamos más emprendedores, con lo cual, si hay emprendedores, adelante. De hecho, en el mundo de la abogacía, solamente el 10% de los profesionales que se licencian deciden trabajar por cuenta propia. Me recordaba lo que comentabas, ¿no?, de las 3 barreras, a una de las iniciativas que ha lanzado Mutualidad recientemente, que se llama Soy Autónomo, y es precisamente para apoyar a los emprendedores que se deciden a comenzar. Y bueno, tiene varias actividades la iniciativa. A mí especialmente me gustan 2. La primera tiene que ver con ayudar a autoconocerse, ¿no?, y a identificar si realmente tienes madera de emprendedor, con una serie de test, de herramientas, con conocer otras historias de gente que ha pasado por la misma situación. Esa me gusta mucho. Y luego tiene una segunda parte, que es facilitar alianzas que tiene la Mutualidad con algunos partners para vencer algunas de esas barreras, ¿no? Son alianzas, pues, por ejemplo, con la parte financiera, que puede ser una barrera importante. Son alianzas para la experiencia, pues para recibir formación con una plataforma que tiene un montón de formación. Son alianzas para crear el network, también a través del metaverso. Y luego hay una muy especial que la relaciono con la barrera que decías de la soledad, que tiene que ver con los espacios de trabajo, y es la alianza que tenemos con vosotros, con CityHub. ¿Nos cuentas un poco en qué consiste? Sí, bueno, aquí, quien no nos conozcáis, nosotros somos una startup que nace prepandemia. Nosotros vimos que la flexibilidad ya estaba empezando a estar presente en los profesionales que querían flexibilidad. Hicimos toda la validación comercial y
y el fundraising de la compañía en el 2018. Y la compañía la fundamos en el 2019. Nosotros lo que hacemos, somos un contenedor digital entre espacios y los profesionales del entorno corporativo. Nosotros detectamos qué espacios no están siendo bien utilizados, que cumplan una serie de características potentes, o sea, que pueden ser espacios no solo en coworkings, como dice la imagen, sino también, pues, te puedes ir a trabajar con nosotros al Hotel Río de Plaza España, te puedes ir a trabajar con nosotros a la sede de Cabify, te puedes ir a trabajar con nosotros a una universidad que vamos a tener ahora, y eso todo en formato de pago por uso. Entonces, hablando con José María, que es un inquieto y un creativo y un innovador, que pues, nos acercó a nosotros a ellos, y dijimos, oye, qué oportunidad para vuestro ecosistema de mutualistas, porque nosotros no vamos al usuario final, nosotros vamos a corporaciones. La corporación le da la plataforma a sus profesionales para que reserven espacio en su oficina o en cualquiera de la red. Entonces, José María se le ocurrió, y vamos a ofrecer a los mutualistas espacios de trabajo en vuestra red, para que quien no quiera trabajar en casa puede trabajar en cualquier lugar. Nosotros estamos presentes en 18 ciudades españolas. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con vosotros, donde el mutualista tiene unas condiciones preferentes, donde ellos no pagan suscripción, porque nosotros también queremos apoyar el emprendimiento, el sector legal, y únicamente pagan por pago por uso, desde media hora. O sea, un mutualista puede reservar media hora en un sitio hasta lo que quiera, hasta un día, una semana, y todo digital. Nos llaman el Airbnb de las oficinas. Pues un buen parecido. Bien, pues creo que ya estamos llegando al tiempo. Y por cerrar, un titular, ¿no? ¿Podríamos dar un titular cada uno? Pues, sí, pues mira, yo diría que es la gran oportunidad para enriquecer, para que el trabajo gire alrededor de la vida y no al revés. Nosotros en CityHub estamos muy orgullosos porque hemos hecho nuestro propósito es enriquecer la experiencia de ir a trabajar conectando personas. Entonces yo diría que no desaprovechemos esta oportunidad que nos ha regalado la pandemia, la deslocalización del trabajo, para que el trabajo sea una experiencia y no una obligación, para que ir a la oficina sea una elección y no un destino. Bien. De hecho, 3 titulares, pero bueno. Bueno, se agradecen. Has mencionado el propósito. A mí también me gustaría mencionar el propósito de la mutualidad, porque creo que está muy conectado, que consiste en mejorar la calidad de vida de los mutualistas, pero también contribuir a una sociedad más justa, más colaborativa y más solidaria. Y creo que ahí también tenemos una alianza las dos compañías. Muy bonito. Bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues os voy a presentar a los directores socios de White Legal, que son José Ignacio Estrade y José Jara Terrés, que nos van a contar su experiencia y cómo se conocieron, que eso es un dato importante. Adelante. Gracias. Bueno, después de esta publicidad silenciosa... ¿Se oye? Sí, yo creo que sí. No protestarían si nos escuchara. Bueno, nosotros nos conocimos a través de un programa de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, que es el Laboratorio de Emprendimiento Jurídico. Los dos teníamos siempre famoso el Laboratorio de Emprendimiento Jurídico. En donde se aunaba mucha formación novedosa, muy enfocada al emprendimiento del sector legal, e intentando pues, sacar de todos los participantes lo mejor de cada uno. No nos ha ido mal. Yo he participado en 2 ediciones y José en una, y han sido entre los dos pues, 3 finales y un premio. Así que este año ya no vamos a participar porque ya no nos da mucho el tiempo. Es muy importante. En España, aunque la gente dice que se han hecho muchas medidas para emprender, realmente las dificultades son máximas. Si uno accede un poco a la información que hay en países de nuestro entorno, desde luego el recorrido que nos falta por hacer es inmenso. Y yo creo que o nos ponemos las pilas o nos vamos a quedar muy atrás, y no solamente en el sector legal, sino casi todo. Escuchando a Beatriz y a Ángel sobre todo, que es verdad que ya venían muchos cambios en la forma de trabajar desde antes
de la pandemia, pero claramente la pandemia fue una explosión en los cambios. Hoy en día ya no se venden casi coches, uno se suscribe o hacen rentings, las plataformas audiovisuales lo mismo, y la forma de trabajar está pasando un poco lo mismo. Es un poco a la carta. Se requiere flexibilidad. Nosotros tenemos una visión de la abogacía que es un poco distinta, es una profesión normalmente tildada de conservadora, claramente yo creo que en gran medida lo es, y nosotros siempre hemos tenido la imagen de que, por ejemplo, las tecnologías, la inteligencia artificial en la abogacía, que ya está empezando a llegar, aunque vamos con mucho atraso, porque aquí se le confunde con automatismos, la inteligencia artificial es mucho más, y al final es comprar tiempo. Pero es comprar tiempo no solo para aumentar la productividad, que está bien, tenemos esa fea costumbre de pagar cuentas, de crecer y demás, y eso está bien. Pero necesitamos tiempo para conciliar, para fomentar también la salud mental de la profesión. Tanto la Mutualidad como la Fundación tienen programas muy específicos de ellos. El Consejo General de la Abogacía Española ya habla sobre ese tema. Y por tanto hay que tener esa conciencia de que hay que fomentar y meterse todos los profesionales en este tipo de herramientas. Y es urgente, además. A raíz de todo esto, y es verdad también lo que decía Ángel, la soledad del que emprende es bestial. En la abogacía, además, imaginad cuando uno empieza y no sabes prácticamente cómo empezar, tienes que aprender hasta cómo te personas, o sea, porque la gente eso no te lo enseña, ni en un grado, ni en un máster, ni en nada. Y yo he tenido la inmensa fortuna de encontrar a mi partner José, en donde esa soledad, digamos, evidentemente yo no la he tenido, él tampoco. Además, somos dos personas muy alegres, me gusta la frase esa de la ilusión. Nosotros nunca hemos perdido la ilusión hasta ahora, siempre nos estamos reinventando. Y esa forma de reinventar, de recolocar, de seguir metiéndonos en muchos jardines, que luego a lo mejor hacemos uno o ninguno, pero los estudiamos, se dan gracias a los espacios que tenemos en común para co-crear. Nosotros, que ahora lo contará más José, cómo hemos llegado hasta aquí desde el plano del coworking, gracias al sistema de coworking, que es donde estamos ahora mismo, no estamos con City Hub de momento, estamos con la competencia. Estamos evaluando. Estamos evaluando. Tenemos la oportunidad de juntarnos cuando queremos, de la forma que queremos, el tiempo que queremos, para coger una pizarra, que ahora lo contará José, para tirar ideas, para tener flexibilidad. Oye, pues ahora un cliente necesita ir a vernos y tienes una sala de reuniones a medida de lo que tú necesitas. Ya el cliente no es como antes, que quiere solamente un despacho a ver al abogado de turno, sino que el cliente busca más, sobre todo también en empresas, que vaya el abogado a su empresa. Pero no es ya por un tema de comodidad, sino por un tema de que quiere conocer, que el abogado conozca el ADN de su empresa. Quiere escuchar las necesidades, porque no te contratan para un tema puntual, o hay que tratar que no sea para un tema puntual. Si tú como abogado conoces todo lo que hace, cómo lo consigue, te preocupas por lo que está haciendo, que es otro emprendedor que le brillan los ojitos cuando te está contando lo que está haciendo, ahí es cuando tú tienes la oportunidad de ofrecerle servicios de valor añadido. Y eso es lo importante. Y yo no me quiero extender más porque si no José no va a hablar nada y luego me va a decir y no me deja hablar. Entonces, pues nada, cuenta un poquito dónde estamos. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, yo creo que todos los que estamos aquí, especialmente los que nos dedicamos a la abogacía, sabemos que es una profesión que de arranque pues tiene un factor muy solitario, ¿no? Incluso aunque trabajes en un gran despacho, probablemente tendrás esa sensación de que pasas muchas horas solo escribiendo y dedicando a tus asuntos. Y en esa soledad también es muy importante el factor diferencial, independientemente de agradecer, y estamos siempre muy agradecidos de haber, lo decimos siempre, de que la mutualidad forme parte de nuestra historia, ¿no? A través de la manera en la que nos hemos conocido. Pero también es verdad que, y también siguiendo un poco el discurso, ¿no?, que comentaban los compañeros de la importancia de ese cambio de modelo de trabajo. Yo creo que la abogacía, siendo un escenario tradicionalmente conservador, vamos a decirlo así, también está guay romper el hielo, ¿no? Yo creo que nosotros también estamos en ese sentido rompiendo un poco el hielo de cómo trabajamos entre nosotros y con los clientes, la manera en la que nos organizamos, la manera en la que tenemos una visibilidad del trabajo en equipo de lo que estamos haciendo, ¿no?, de los temas que tenemos en común. Incluso a veces pues, nos podemos permitir, aunque estemos cada uno en un sitio, trabajar con el cliente mediante videollamada, ¿no?, que esto eran como cosas que en el sector hace 10 años eran como impensables, ¿no? La experiencia en el coworking, que es importante y de hecho es el tema por el que estamos hoy aquí, es importante porque en esa soledad de la abogacía
también es muy importante, ¿no? Lo que comentabas de la visibilidad, del estar visibles al principio, de un despacho de abogados no es solo un despacho, no es un sitio lleno de libros y cosas, y cosas como muy encajones, ¿no? Sino que puede ser un espacio de trabajo donde hay una pizarra, donde se co-crean cosas, donde te puedes poner en contacto con dos profesionales que a lo mejor están en el mismo coworking que tú y son especialistas en tema de diseño web, o alguien te puede aportar algo referente a un tema financiero, no sé, cada uno tiene una especialidad, ¿no? Y eso es lo enriquecedor también de trabajar en estos espacios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final este tipo de iniciativas, en este sector en concreto, en este momento en concreto, creo que son muy convenientes y muy pertinentes. Así que enhorabuena por el proyecto, porque desde aquí hemos pasado por ese arranque y hemos disfrutado también de los beneficios de estar en un ecosistema mixto, donde puedes encontrar también opciones y aprendizaje en el día a día. Y sobre todo por eso, porque un despacho al final es una empresa. Entonces una empresa es marketing, una empresa es finanzas, una empresa es procesos, atención al cliente, son muchas cosas, ¿no? Y si ya de por sí es una locura esto del emprendimiento, porque es una locura, si además de eso le sumas la soledad es insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienes la suerte de compartir y en esos espacios conectar y incluso pues hacer sinergias, ¿no? Nosotros lo decimos siempre, ¿no? Hace 6 meses nos compramos una pizarra de estas en Amazon de las grandes, porque es verdad que en el coworking que estamos ahora no hay pizarras, no lo podemos decir. Pero Vamos a en mandarles City Hub sí, seguro. En City Hub seguro que sí, chicos, así que City Hub es el coworking que necesitáis. Nosotros desafortunadamente nos lo tuvimos que comprar, pero es verdad que seguimos teniendo este ecosistema de colaboración y de qué haces tú, qué hago yo, cómo nos podemos aportar. Oye, tengo un cliente que necesita los servicios de un letrado o necesita una asesoría en una cuestión concreta. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor y creo que en ese sentido, como siempre, la mutualidad a la vanguardia de las necesidades del sector, así que por nuestra parte no sé qué hay más que contar. Pues sí, hay una cosa más que también me acoge lo que ha dicho un poco Ángel. Independientemente de los porcentajes, que realmente los desconozco, el teletrabajar siempre, digamos, a veces es muy bueno por temas de conciliación, porque además lo hago yo también mucho cuando me tengo que concentrar porque tengo un juicio el día siguiente. Pues no es que no quiera ver a José, es que necesito estar así y de mi casa no me mueve nadie. Pero es verdad que todos los días por lo menos para mí sería absolutamente imposible, por mucho que utilicemos herramientas como Trello, que nos tenemos nuestras pizarras electrónicas, que si compartimos esto o lo otro, pero al final quieres ver gente y la quieres poder tocar, porque además nosotros somos muy sensibles los dos y nos gusta mirarnos y además ya nos entendemos con una mirada. Y eso en el coworking nos ayuda mucho también porque quitas la pizarra no. Pero la pizarra no, pero sí ofrece, por ejemplo, cosas que a lo mejor tienes un cliente internacional y tradicionalmente lo que haces cuando viajas, por ejemplo, a México, lo que sea, es pues me junto con el cliente o en las oficinas del cliente o en el hotel donde te quedas. Eso es lo tradicional, lo que se hace. Si se consigue no sé si City Hub lo tiene o no, pero tú consigues tener una especie de membresía con un coworking en donde en diferentes ciudades del mundo o ciudades de España puedes tener uso tienes un espacio. Por un espacio para juntarte a nivel más corporativo, sin duda es muy de agradecer. Y eso ahora mismo cuesta bastante encontrarlo aquí, salvo empresas vale, pues, City Hub. Perfecto, yo conocía, no iba a decir los nombres, pero conozco una que es muy famosa, que lleva muchos años. En eso y pizarras, pues ya está. Pero vamos, yo sí animaría a todo el mundo a que pruebe el coworking, sobre todo cuando quiere emprender, independientemente de la edad. Él es muy joven, yo no. No hay edad para emprender. El coworking facilita mucho el que uno tenga la flexibilidad de ser escalable, además, que hoy somos 2, sí, luego puede ser 4 y puedes aumentar otros espacios. Entonces yo realmente la recomendación es coworking sí, para el que emprende. Me gustaría que emprendiera mucha más gente. Es una experiencia dura, pero es realmente muy, muy gratificante. Hay que tener una buena idea, hay que resistir mucho, pero con ilusión, como ponía ahí, repito, y con alegría, que tiene un carácter alegre, que parece que los abogados muchas veces estamos como enfadadillos todo el día. Bueno, a veces estamos y hay que hacer proyectos y verlos con alegría. Y aunque luego uno se frustra, a lo mejor yo un día estoy peor, pero José pues, me alegra el día con alguna cosa que le ha pasado, o al revés. Y teniendo sentido del humor y siendo constantes y siendo muy buenos profesionales, se llega muy lejos, y sobre todo con colaboraciones, como ha dicho él, con otros profesionales de diferentes sectores, puede ser con psicólogos, porque nosotros los utilizamos mucho también para gente que está privada de libertad, por ejemplo, puede ser con gente de marketing digital, por supuesto,
y después, si ya cuentas con instituciones como Mutualidad y Fundación, que a nosotros nos ayudó también, Enrique también, que está aquí, es amigo, también sabe de ello, desde luego el emprendimiento se hace bastante más sencillo. Así que quien quiera emprender, nosotros ya autorizamos que quien quiera nuestros teléfonos, que se los puedan facilitar la mutualidad y contarnos nuestra experiencia con un café en nuestro coworking, sin problema. Y además siendo honestos, diciendo, no todo es un camino de rosas, hay muchas dificultades realmente, pero si uno elige bien un equipo, que en este caso para mí es José, y lo vertebral uno está en común, de verdad que se consigue. Y sobre todo la flexibilidad, que yo creo que es lo más importante, porque lo de escalable, que es una palabra que parece que está como muy trillada, que le decimos todo el tiempo en todas las webinars, en todas las reuniones, al final es importante, porque cuando empiezas al final estás tú con tu ordenador, puedes tener la suerte de co-crear, de encontrar a una persona que tenga una visión sobre un proyecto y lanzarlo, crecer, y el coworking pues te permite eso, ¿no? Porque dice, bueno, a lo mejor en este momento tengo un despacho que tenemos 3 puestos de trabajo y pues mañana a lo mejor necesitamos 5, ¿no? Y eso quizá un espacio como un despacho tradicional, que es como lo más frecuente en el sector de la abogacía, pues no te lo permite tanto o te trae más dificultades. Así que emprender, contratad coworkings y sobre todo mantener la ilusión de conseguir las cosas y de seguir creciendo. Que se consigue. Que se consigue. Eso es. Así que bueno, esta es nuestra experiencia y muchísimas gracias. Eso es.